Hola estudiantes, bienvenidos a esta videoclase sobre uno de los temas más importantes de sistemas de calidad, el contexto organizacional en comercio internacional. Antes de comenzar, les recuerdo que esta videoclase tiene actividades específicas que deben desarrollar mientras ven el video y entregar en la siguiente clase presencial. Mantengan a la mano papel y pluma para tomar sus notas. Hoy vamos a responder una pregunta fundamental. ¿Por qué una empresa exitosa en México puede fracasar completamente al expandirse a otros países? Les voy a contar casos reales de empresas mexicanas que perdieron millones de dólares por no entender este concepto. Y también veremos casos de éxito de empresas que sí lo entendieron. Para que vean la importancia práctica de este tema, les adelanto un dato. Amazon funciona completamente diferente en cada país donde opera. En México puedes pagar en Oxxo, en India puedes pagar en efectivo al entregar, en Alemania tienes procesos súper estrictos de devolución. ¿Por qué? La respuesta está en el contexto organizacional. Al terminar este video van a entender por qué las empresas exitosas adaptan sus sistemas de calidad según el contexto. Y van a poder aplicar este conocimiento en su análisis de casos reales que les voy a solicitar como tarea. Así que pongan pausa si necesitan tomar nota y vamos con el primer tema. Muy bien, antes de continuar, quiero que vean exactamente qué vamos a cubrir en este video y qué tareas específicas van a desarrollar. El video tiene 5 secciones principales. Primero vamos a definir qué es el contexto organizacional con ejemplos que ustedes conocen y viven todos los días. Segundo, estudiaremos los factores internos versus externos. Esto es crítico porque van a necesitar identificar estos factores en su primera actividad de evaluación. Tercero, analizaremos por qué el comercio internacional multiplica la complejidad exponencialmente. Les voy a mostrar una comparación que van a usar en el análisis de caso. 4. Revisaremos casos reales de éxito y fracaso. Estos casos son la base para la actividad principal que van a entregar. Y quinto, conectaremos todo con ISO 9001-2015, que es fundamental para su examen y práctica profesional. Actividades a entregar la próxima clase. La actividad 1 pues es la tabla de evaluación de contextos organizacional de una empresa que ustedes conozcan o donde trabajen. La actividad 2 es un análisis reflexivo de 3 preguntas específicas sobre el contexto organizacional. Y la actividad 3, identificación y análisis de un caso real de empresa mexicana que haya tenido éxito o fracaso por temas de contexto. Todas las instrucciones específicas las voy a dar durante el video. Tomen notas de los puntos clave porque van a necesitarlos para completar sus actividades. Empezamos con las definiciones fundamentales. Antes de meternos en definiciones técnicas, quiero que reflexionen sobre una pregunta que aparece en pantalla y atención. Esta reflexión va a ser parte de su actividad 1. La pregunta es, ¿por qué McDonald's sirve arroz en Filipinas pero no en México? Ahora por un momento y piensa en al menos 3 posibles razones. Escríbelas porque las vas a necesitar para tu actividad. Muy bien. Seguramente pensaron en razones como diferencias culturales, diferentes gustos alimenticios, costos de ingredientes, disponibilidad de proveedores o regulaciones diferentes. Todas esas respuestas son correctas, pero hay una palabra que las resume todas: contexto. McDonald's es una de las empresas más estandarizadas del mundo. Tiene los mismos procesos básicos, los mismos sistemas de calidad fundamentales, las mismas máquinas principales, pero adaptan su operación al contexto local. En Filipinas, el contexto cultural incluye el arroz como alimento básico. En México, nuestro contexto cultural incluye tortillas y frijoles. McDonald's adapta su menú, pero también adapta sus procesos de compras, sus proveedores, sus estándares de calidad, todo según el contexto. Esta reflexión sobre McDonald's va a ser el punto de partida para su actividad 1, donde van a analizar cómo una empresa real adapta sus sistemas al contexto organizacional. Guarden sus notas de esta reflexión porque las van a expandir en su tarea. Ahora sí, vamos a la definición formal de contexto organizacional.
Ahora sí vamos a la definición formal. Según David Hoyle, que es una autoridad mundial en ISO 9000, el contexto organizacional es el conjunto de factores internos y externos que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. ¿Suena complicado? No se preocupen, se los voy a explicar con una analogía que nunca se les va a olvidar. Imaginen que una empresa es como un pez que necesita un pez para sobrevivir. Necesita agua limpia, la temperatura correcta, el alimento adecuado, el pH balanceado, otros peces compatibles en el acuario. Si cambio el pez de agua dulce a agua salada, sin prepararlo, ¿qué pasa? ¿Se muere? Si la temperatura está muy alta o muy baja, ¿se muere? Si no tiene el alimento correcto, ¿se muere? El pez no puede cambiar el agua donde vive, pero debe adaptarse a ella, y el dueño del acuario debe entender qué tipo de ambiente necesita ese pez específico para diseñar el acuario correcto. Exactamente igual pasa con las empresas. La empresa es el pez y el contexto organizacional es todo el ecosistema donde vive. El agua, la temperatura, el alimento, todo el ambiente. Si una empresa no entiende su contexto, es como poner un pez de agua dulce en agua salada. Va a morir. Y en el mundo empresarial, morir significa perder dinero, clientes, certificaciones o directamente quebrar. Por eso es tan importante estudiar primero el contexto antes de diseñar cualquier sistema de calidad. No puedes diseñar el acuario sin saber qué tipo de pez vas a tener. Perfecto. Ahora que ya entendimos qué es el contexto organizacional, vamos a dividirlo en dos grandes grupos. Primero, los factores internos. Los factores internos son todos aquellos elementos que están dentro de nuestra empresa y que nosotros sí podemos controlar directamente. Veamos cada uno con ejemplos que ustedes conocen. Cultura organizacional. ¿Cómo se comporta la gente en tu empresa? ¿Son formales o relajados? ¿Toman decisiones rápido o lento? Aquí en la universidad, por ejemplo, la cultura es académica, más reflexiva. En una startup tecnológica, la cultura es más rápida, más informal. Recursos disponibles. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué equipo? ¿Qué tecnología? Si trabajas en ArcelorMittal, como una de nuestras compañeras, tienen recursos muy diferentes a si trabajas en una pequeña empresa local. Competencias del personal. ¿Qué saben hacer tus empleados? ¿Hablan idiomas? ¿Tienen certificaciones? ¿Experiencia internacional? En la universidad tenemos profesores con maestría y doctorados. Esa es nuestra competencia clave. Tecnología actual. ¿Qué sistemas tienes? ¿Software modernos o antiguos? ¿Automatización o procesos manuales? Esto determina qué puedes hacer y qué no. Estructura organizacional. ¿Cómo está organizada tu empresa? ¿Muchos niveles jerárquicos o estructura plana? ¿Departamentos separados o equipos integrados? La clave aquí es que todos esos factores los puedes cambiar. Si necesitas mejor capacitación, puedes contratar cursos. Si necesitas mejor tecnología, puedes invertir en ella. Si la estructura no funciona, puedes reorganizarla. Estos factores los adaptamos a nuestras necesidades según lo que queramos lograr. Ahora vamos con los factores externos. Y aquí es donde las cosas se complican. Los factores externos son todos aquellos elementos que están fuera de nuestra empresa, pero que nos afectan directamente y que nosotros no podemos controlar. Veamos cada uno de los ejemplos reales que ustedes viven. Regulaciones gubernamentales. Las leyes las hace el gobierno, no tú. Si cambian las reglas aduanales, tú te tienes que adaptar. Si el SAT cambia los requisitos fiscales, nuestra compañera contadora se tiene que ajustar. No puede decir no me gusta esta ley. Competencia del mercado. No puedes eliminar a tus competidores. Si llega una nueva universidad a Lázaro Cárdenas con mejores instalaciones, nosotros tenemos que adaptarnos. No podemos hacer que se vayan. Condiciones económicas. No puedes controlar la inflación, el tipo de cambio o si hay crisis económica.
Cuando el peso se devalúa frente al dólar, las empresas exportadoras se ven afectadas, pero no pueden hacer nada para cambiar el tipo de cambio. Cambios tecnológicos. No puedes detener el avance de la tecnología. Cuando aparecieron los smartphones, las empresas de teléfonos fijos se tuvieron que adaptar o morir. Blockbuster no se adaptó a Netflix y quebró. Expectativas de la sociedad. Los clientes cambian sus expectativas y tú no puedes controlar eso. Ahora todos quieren productos ecológicos, envíos rápidos, servicios 24/7. Las empresas se tienen que adaptar a estas expectativas. Aquí la clave es completamente diferente a estos factores. No los puedes cambiar, te tienes que adaptar a ellos. Y aquí está el problema. En comercio internacional, estos factores externos se multiplican. En lugar de las regulaciones de un país, las regulaciones de 3 o 4 países, en lugar de una cultura, tienes que atender 3 o 4 culturas diferentes. Y aquí llegamos a la diferencia crucial que cambia todo. Vamos a comparar el contexto de una empresa local versus una empresa de comercio internacional. Miren la diferencia. Una panadería local aquí en Lázaro Cárdenas tiene un contexto relativamente simple. Opera un país, maneja un idioma, usa una moneda, cumple con una regulación principal, las leyes mexicanas, y en total maneja aproximadamente de 10 a 15 variables importantes en su contexto. Ahora imaginen una empresa mexicana que exporta aguacate a Estados Unidos, Japón y Europa. ¿Qué cambia? Ahora opera 3 a 5 países diferentes. Cada país tiene sus propias leyes, sus propias regulaciones, sus propios organismos de control. Maneja 3 a 5 idiomas. No es lo mismo negociar en español que en inglés, japonés o alemán. Y no solo el idioma, sino la cultura de negocios completamente diferente. Usa 3 a 5 monedas diferentes. El tipo de cambio peso dólar afecta su negocio. El tipo de cambio peso yen también. Tienen que entender mercados financieros internacionales. Cumplen con 3 a 5 sistemas regulatorios diferentes. Lo que es legal y aceptable en México puede estar prohibido en Japón. Los estándares de calidad que funcionan para Estados Unidos pueden ser insuficientes para Europa. Y en total, manejan entre 50 y 100 variables importantes. Es como multiplicar la complejidad por 5 o 6 veces. ¿Ven por qué el sistema de calidad tiene que ser completamente diferente? Es como la diferencia entre manejar un carro en tu colonia versus manejar en 5 países diferentes con diferentes reglas de tránsito, diferentes señales, diferentes lados de la carretera. Una panadería puede tener un sistema de calidad simple y directo. Una exportadora necesita un sistema de calidad súper sofisticado que pueda adaptarse a múltiples contextos simultáneamente. Ahora les voy a contar un caso real de una empresa mexicana que no entendió esto del contexto organizacional y les costó muy caro. Esta es la historia de una empresa textilera muy exitosa aquí en México. Llevaban más de 15 años vendiendo telas y ropa, eran líderes en su mercado, tenían clientes satisfechos, certificaciones de calidad, todo perfecto. Sus productos tenían pequeñas variaciones en los colores. A veces el azul salía un poquito más claro, a veces más oscuro. Para los clientes mexicanos esto era completamente normal y aceptable. De hecho, algunos clientes hasta preferían esas variaciones porque hacían que cada pieza fuera única. Decidieron expandirse a Estados Unidos y dijeron, somos exitosos en México. Usemos exactamente los mismos procesos, los mismos estándares de calidad, los mismos proveedores, todo igual. ¿Qué puede salir mal? Pues ¿qué pasó? Desastre total. En Estados Unidos, los clientes empezaron a devolver el 40% de los productos. ¿40%? ¿La razón? Defectos de color. Lo que en México era aceptable y hasta deseable, en Estados Unidos lo consideraban un defecto de calidad inaceptable. ¿Por qué? Porque el contexto cultural era completamente diferente. En México valoramos las artesanías, lo hecho a mano,
las pequeñas diferencias que hacen único cada producto. En Estados Unidos valoran la uniformidad, la consistencia, que todos los productos sean exactamente iguales. El mismo producto, la misma calidad objetiva, pero diferente contexto cultural. Resultado, fracaso. La empresa tuvo que rediseñar completamente sus procesos de control de calidad, cambiar proveedores, reentrenar personal y perder casi un año de ventas hasta que pudieron cumplir con las expectativas del contexto estadounidense. ¿Cuál fue su error? No entendieron que calidad significa cosas diferentes en diferentes contextos culturales. Pero eso no es nada comparado con este caso. Esta es la historia real de una exportadora de aguacate que perdió $2 millones en un solo error. Esta empresa llevaba 8 años exportando aguacate Hass a Estados Unidos, muy exitosos, excelente reputación, certificaciones USDA, clientes contentos, todos funcionando perfecto. Decidieron expandirse a Japón. El mercado japonés paga precios premium por aguacate mexicano, así que vieron una gran oportunidad de crecimiento. ¿Qué hicieron? Exactamente lo mismo que una empresa textilera. Dijeron, si funciona con Estados Unidos, ¿por qué no vamos a funcionar en Japón? Usemos los mismos procesos fitosanitarios, las mismas certificaciones, los mismos estándares. Prepararon su primer embarque a Japón, $2 millones en aguacatejas, aplicaron todos los procesos que les funcionaban perfectamente con Estados Unidos y el embarque llegó a Japón y rechazado completamente. ¿Por qué? Porque Japón tiene regulaciones fitosanitarias completamente diferentes a Estados Unidos. Requieren análisis de residuos químicos que Estados Unidos no requiere, requieren certificaciones adicionales que Estados Unidos no pide, requieren tratamientos especiales que Estados Unidos no exige. Resultó $2 millones de aguacate tirados a la basura y además quedaron vetados para exportar a Japón por 6 meses hasta demostrar que podían cumplir con todas las regulaciones japonesas. Total, 2 millones de pérdida inmediata más 6 meses sin poder vender a Japón, más costos de recertificación, más pérdida de reputación. ¿Cuál fue el error? No entendieron que el contexto regulatorio de Japón es completamente diferente al de Estados Unidos. Mismo producto, misma empresa, misma calidad, pero diferente contexto regulatorio. Y esa diferencia les costó millones. Y aquí llegamos a otro factor súper importante. En comercio internacional no solo el contexto se hace más complejo, también las partes interesadas se multiplican dramáticamente. ¿Qué son las partes interesadas? Son todas las personas, organizaciones o grupos que afectan tu empresa o que se ven afectados por tu empresa. Una empresa local típica maneja entre 10 y 15 partes interesadas importantes. Clientes locales, proveedores locales, empleados, gobierno local, bancos locales, competidores locales. Relativamente manejable. Pero miren lo que pasa en comercio internacional. Ahora tienes proveedores internacionales, no solo tus proveedores mexicanos, sino proveedores en otros países con diferentes culturas, idiomas y monedas. Clientes en múltiples países. Cada país tiene expectativas diferentes sobre qué significa buen servicio o buena calidad. Auditores aduanales. De México, Estados Unidos, Japón y Europa, cada con diferentes reglas, diferentes procesos, diferentes criterios. Transportistas globales. Líneas navieras, aerolíneas, empresas de logística internacional. Si hay problema en el canal de Suez, afecta tu negocio. Certificaciones. No solo Senacica en México, sino FDA en Estados Unidos, Ministerio de Agricultura en Japón, la CE en Europa, bancos internacionales. Para cartas de crédito, transferencias, cobertura de riesgos cambiarios. Gobiernos. No solo el mexicano, sino los gobiernos de todos los países donde operas. Consumidoras finales. Con culturas, expectativas y comportamientos completamente diferentes. En total, pueden ser más de 30 partes interesadas. Y aquí está lo crítico. Cada uno tiene diferentes expectativas sobre qué significa calidad. Para el proveedor chino, calidad puede significar cumplir especificaciones. Para el cliente japonés, calidad puede significar perfección absoluta.
Para la aduana mexicana, calidad puede significar cumplimiento regulatorio. Para el consumidor final, calidad puede significar buen precio. ¿Ven el problema? No hay una definición universal de calidad. Cada parte interesada en cada contexto define calidad de manera diferente. Para que vean esto súper claro, les voy a dar un ejemplo práctico que resume todo lo que hemos visto. Imaginen que ustedes son gerentes de calidad de una empresa exportadora y tienen un problema. Aparece un defecto el 5% de sus productos. Mismo problema, mismos datos, misma situación. ¿Qué pasa? Que van a recibir 4 reacciones completamente diferentes. Su proveedor chino les dice, no se preocupe, 5% está dentro del rango normal. En la industria cualquier cosa menor al 8% se considera aceptable. Este es un problema menor. Para el 5% de defectos no es un problema de calidad. Su cliente brasileño les dice, esto es completamente inaceptable. Estoy devolviendo todo el lote. Mi marca no puede asociarse con productos defectuosos. Canceló el contrato. Para el 5% de defectos es un problema grave de calidad. La aduana mexicana les dice, cualquier defecto puede representar un riesgo sanitario. Necesitamos análisis adicionales antes de autorizar la exportación. El embarque queda retenido. Para ellos 5% de defectos es un problema de seguridad y ustedes como gerentes de calidad dicen, necesitamos hacer un análisis causa-raíz, implementar acciones correctivas y documentar todo según la ISO 9001. Para ustedes 5% de defectos es una oportunidad de mejora continua. ¿Ven lo que está pasando aquí? Es el mismo problema, pero 4 definiciones completamente diferentes de qué significa calidad y qué se debe hacer al respecto. ¿Quién tiene razón? Todos desde el punto de vista y desde su contexto organizacional. El proveedor chino tiene razón desde el contexto de la industria manufacturera china. El cliente brasileño tiene razón desde el contexto del mercado premium brasileño. La aduana mexicana tiene razón desde el contexto regulatorio de seguridad. Ustedes tienen razón desde el contexto de gestión de calidad profesional. Esto es exactamente por qué necesitan entender el contexto antes de diseñar sus sistemas de calidad, porque tienen que satisfacer todos esos contextos simultáneamente. Perfecto. Después de todos estos ejemplos seguramente se están preguntando, profesor, ¿por qué es tan importante entender el contexto antes de diseñar un sistema de calidad? No podemos diseñar primero y después adaptar. Excelente pregunta. Les voy a explicar con una analogía que nunca van a olvidar. Imaginen que van a construir una casa. ¿Empezarían a construir sin estudiar primero el terreno donde van a construir? Por supuesto que no. Primero estudian el contexto, el terreno es firme o blando, es zona sísmica, hay huracanes, llueve mucho, hace mucho calor o mucho frío, qué materiales están disponibles localmente, cuáles son las regulaciones de construcción del municipio. ¿Construirán una casa de madera en zona de huracanes? Claro que no. ¿Construirían una casa sin cimientos en terrenos blandos? Imposible. ¿Harían una casa sin aislamiento térmico en Canadá? Se congelarían. Primero estudian el contexto, después diseñan la casa apropiada para ese contexto en específico. Exactamente igual con los sistemas de calidad. No existe un sistema universal que funcione en todos los contextos. Y hay 4 razones súper importantes por las que primero contexto, después sistema. Primera, evitar fracasos costosos, como la textilera que perdió un año de ventas o la aguacatera que perdió 2 millones de dólares. Si hubiera estudiado el contexto primero, habrían diseñado sistemas apropiados desde el inicio. Segunda, identificar riesgos reales. En cada contexto hay riesgos diferentes. En Estados Unidos el riesgo puede ser legal, en Japón puede ser cultural, en México puede ser logístico. Solo conociendo el contexto puedes prepararte para los riesgos correctos. Tercera, priorizar recursos correctamente. No puedes invertir en todo. Si entiendes tu contexto, sabes dónde invertir primero. Una empresa que exporta a Japón debe invertir en análisis químicos. Una que exporta a Estados Unidos debe invertir en trazabilidad.
Cuarta, satisfacer expectativas correctas. Cada contexto tiene diferentes expectativas de calidad. Solo entendiendo esas expectativas, perdón, solo conociendo esas expectativas, eh, puedes diseñar sistemas que realmente satisfagan a tus partes interesadas. El contexto es como el GPS de los sistemas de calidad. Sin GPS puedes manejar muy bien, pero vas a terminar perdido. Ahora que ya vimos los fracasos, vamos con los casos de éxito. Estas son empresas que sí entendieron su contexto organizacional y por eso son líderes mundiales. McDonald's. Y aquí regresamos a nuestro ejemplo inicial. ¿Por qué McDonald's es exitoso en más de 120 países? Porque entendieron que aunque su marca es global, sus sistemas deben ser locales. En India venden hamburguesas vegetarianas por el que el contexto religioso no permite carne de res. En Medio Oriente certifican halal porque el contexto religioso lo requiere. En Japón las proporciones son más pequeñas por el contexto cultural, valora mucho la moderación. En Francia usan ingredientes más gourmet por el contexto gastronómico, es más sofisticado. Pero no solo cambian menús, cambian procesos, proveedores, estándares de calidad, capacitación del personal, estrategias de servicio, todo según el contexto. Toyota, ¿sabían que Toyota fabrica diferente en Japón, México y Brasil, pero mantienen la misma calidad? En Japón usan robots super avanzados porque Amazon, que mencionamos al inicio, en México puedes pagar con Oxxo porque el contexto financiero es diferente. No toda la gente tiene tarjetas de crédito. En Alemania la logística es súper eficiente porque la infraestructura lo permite. En India hasta puedes pagar en efectivo al entregar porque el contexto de confianza en pagos digitales es diferente. Pero lo más interesante es que Amazon no solo adapta su operación, adapta sus sistemas de calidad. Los indicadores que usan para medir buen servicio son diferentes en cada país, porque las expectativas de los clientes son diferentes. ¿Cuál es la fórmula común de estas tres empresas exitosas? Primero, estudian exhaustivamente el contexto de cada mercado. Segundo, diseñan sistemas operativos específicos para ese contexto. Tercero, obtienen resultados exitosos sostenibles. La fórmula es contexto, sistema, éxito. No es casualidad que estas sean tres de las marcas más exitosas del mundo. Entendieron algo fundamental, la globalización. No significa estandarización, significa adaptar tus sistemas al contexto local mientras mantienes tu identidad de marca. Y esto aplica no solo para las multinacionales gigantes, aplica para cualquier empresa que quiera crecer, incluso localmente. Porque incluso dentro de México el contexto de Lázaro Cárdenas es diferente al de la Ciudad de México o de Monterrey. Perfecto, llegamos a su actividad principal, para la entrega de la siguiente clase. Van a evaluar el contexto organizacional de su empresa real. Puede ser donde ustedes trabajan, donde trabajen sus familiares o cualquier empresa que conozcan bien. La tabla que ven en pantalla es exactamente la que deben completar y entregar. Las instrucciones específicas, para países, anoten el número exacto de países donde opera la empresa. Si solo vende en México, pues escriban uno. Si exporta a Estados Unidos, son dos. Si también vende a Europa, pueden ser tres o cuatro o hasta cinco. Para idiomas, no solo idiomas que hablan los empleados, sino todos los idiomas necesarios para documentos, certificaciones, comunicación con clientes, proveedores y autoridades. Para regulaciones, cuenten todos los sistemas regulatorios que debe cumplir. En México, fiscales, laborales, ambientales, comercio exterior. Si exporta, agreguen las regulaciones de cada país destino. Para monedas, todas las monedas son las que opera, todas las monedas con las que opera la empresa, no solo las que recibe como pago. Para partes interesadas, este es el más importante. Listen todas las personas u organizaciones que afectan la empresa o que se vean afectadas por ella.
clientes, proveedores, empleados, gobiernos, bancos, competidores, comunidad, etcétera. El formato de Integra pues es la tabla completada con datos reales, una página adicional explicando cuál factor consideran más desafiante y por qué. El nombre de la empresa puede ser anónimo si prefieren, su nombre completo, su fecha de entrega, próxima clase, ya saben. Y bueno, esta actividad pues vamos a darle una calificación posible de un 20%, ¿no? Así que tómenlo en serio. Continuamos con la reflexión grupal que vamos a desarrollar como actividad 2. Muy bien, llegamos a la actividad 2 para entregar. Van a desarrollar una reflexión personal profunda sobre 3 preguntas específicas. Estas preguntas deben responderse basándose en la empresa que analizaron en la actividad 1 o en su experiencia laboral personal. Pregunta 1. ¿Cuál es el factor de contexto organizacional que consideras más desafiante en tu empresa o lugar de trabajo y por qué? Desarrollen esta respuesta en mínimo un párrafo completo. Expliquen específicamente qué hace que ese factor sea desafiante y cómo afecta a las operaciones diarias. Pregunta 2. Describe un problema específico que hayas observado en tu trabajo o en alguna empresa que conozcas, que pueda atribuirse a no entender bien el contexto organizacional. Aquí quiero ejemplos reales y concretos. Puede ser desde el malentendidos con clientes hasta problemas con proveedores o dificultades con regulaciones. Pregunta 3. Basándote en lo que aprendiste en este video, ¿qué tres acciones específicas recomendarías para mejorar la comprensión del contexto organizacional en una empresa? Sean prácticas y específicas en sus recomendaciones, no respuestas genéricas. El formato de entrega pues son las 3 preguntas respondidas por completo, mínimo media página por pregunta, ejemplos específicos y reales. Debe haber conexión clara con los conceptos del video. Su nombre completo en esta actividad. Quiero que me le pongan portada, por favor, ¿sí? Y desarrollen bien la actividad y me le pongan también sus conclusiones al final. Traten de empezar a darle formato APA, por favor, a sus trabajos. Y bueno, esta actividad vamos a darle un 15% de su calificación. Mientras reflexionan sobre estas preguntas, continuamos con las conclusiones clave que van a necesitar para su examen. Perfecto, vamos cerrando con las 5 conclusiones más importantes de todo lo que vimos hoy. Y quiero que las memoricen porque las van a usar durante toda su carrera profesional. Primera conclusión, el contexto organizacional define cómo diseñar sistemas. No es teoría académica, es la realidad práctica. Cada contexto necesita un sistema diferente. Lo vimos con McDonald's, Toyota y Amazon. Y con los casos de fracaso de las empresas mexicanas. Segunda conclusión. En comercio internacional el contexto es exponencialmente más complejo. No es solo un poco más difícil, es multiplicar la complejidad por 5 o 6 veces, de 15 variables a 100 variables, de una regulación a 5 regulaciones, de un idioma a 5 idiomas. Tercera conclusión. Múltiples partes interesadas significa múltiples expectativas. No existe una definición universal de calidad. Cada parte interesada en cada contexto define calidad de manera diferente. El proveedor chino, el cliente japonés, la aduana mexicana, todos tienen expectativas diferentes sobre el mismo producto. Cuarta conclusión. No entender el contexto lleva a crisis costosas. 2 millones de dólares perdidos por la aguacatera, un año de ventas perdido por la textilera. Estos no son casos aislados, pasan todos los días y se pueden evitar con un buen análisis de contexto. Quinta conclusión. La fórmula del éxito es contexto, sistema, éxito. Las empresas exitosas primero estudian los contextos, después diseñan sistemas apropiados para ese contexto y entonces obtienen resultados exitosos. No hay atajos en esta secuencia y aquí es la conclusión final. Ustedes ya no van a ver las empresas de la misma manera.
Ahora van a analizar automáticamente el contexto organizacional de cualquier empresa que conozcan. Van a preguntarse cuáles son los factores internos y externos, cuáles son sus partes interesadas, qué tan complejo es su contexto. Esta es la mentalidad de un consultor profesional en calidad. Esta es la diferencia entre alguien que aplica procedimientos y alguien que realmente entiende los sistemas de gestión de calidad. Y esta mentalidad les va a ayudar no solo profesionalmente, sino en cualquier proyecto personal que emprendan, porque el contexto organizacional aplica a cualquier organización, incluso a organizaciones de una sola persona. Antes de terminar este video vamos a repasar exactamente qué necesitan entregar la próxima clase y cómo nos conectamos en el siguiente tema. En la actividad 1, pues ya saben, ¿no? La tabla de contexto organizacional, hay que hacer la tabla completa con la empresa real, una página explicando el factor más desafiante y acuérdense que esta vale el 20% de su calificación parcial. Acuérdense su portada, su actividad desarrollada y sus conclusiones. En la actividad 2, pues es la reflexión personal. Las 3 preguntas desarrolladas completamente, mínimo media página por pregunta. Esta actividad la vamos a poner con el 15% de su calificación parcial. Y en la actividad 3 vamos a hacer una investigación grupal. Esta sigue pendiente, pero ya váyanse en parejas. Hay que ir a investigar una empresa mexicana certificada en ISO 9001-2015. Ahora que entienden el contexto organizacional, pueden hacer un análisis mucho más profundo. En la próxima clase presencial van a entregar las actividades 1 y 2 y vamos a comenzar ISO 9001-2015 aplicado al comercio internacional. Van a ver cómo esta norma les ayuda a gestionar toda la complejidad del contexto que estudiamos hoy. También vamos a revisar algunos de sus análisis de contexto organizacional y discutir casos interesantes que hayan encontrado. Bueno, ya por ahí van a tener mi correo. Si tienen dudas sobre las actividades, necesitan, tienen alguna pregunta, pues mándenme un correíto o vía WhatsApp, como gusten, y vamos ahí a apoyarlos con la asesoría. No dejen las actividades para el último momento. El análisis del contexto organizacional requiere tiempo de reflexión para hacerlo bien. Nos vemos en la próxima clase presencial, ¿vale? Excelente trabajo siguiendo todo el video, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, este es un video pregrabado, no puedo responder sus preguntas en tiempo real, pero si quiero dejarles aquí mi correo electrónico o vía WhatsApp para cualquier pregunta o duda que tengan, pues me la hagan saber. Y bueno, recuerden que la calidad no es absoluta, es relativa al concepto. Excelente trabajo llegando hasta el final de este video. Espero que hayan tomado buenas notas y que tengan claro lo que necesitan integrar. Hoy logramos algo muy importante, cambiar su manera de ver las empresas y los sistemas de calidad. Ya no van a ser organizaciones como entidades aisladas, sino como sistemas complejos que interactúan constantemente con su contexto. Esta es una nueva perspectiva que les va a ayudar enormemente no solo en esta materia, sino en todas las demás materias de su carrera y especialmente en su vida profesional futura. Ahora tienen las herramientas conceptuales para entender por qué las empresas exitosas hacen lo que hacen y por qué los que fracasan cometen los errores que cometen. Ya nomás les voy a encargar, bueno, sus actividades, ¿sale? Para la siguiente clase. Y van a ver, bueno, nos vemos la próxima clase presencial para revisar sus trabajos y comenzar con la ISO 9001-2015. Van a ver cómo todo lo que aprendieron hoy se conecta perfectamente con la norma internacional más importante de la gestión de calidad. Y recuerden, a partir de ahora, cada vez que vean cualquier empresa, una tienda, un restaurante o una fábrica, automáticamente van a empezar a analizar su contexto organizacional. Esa curiosidad analítica es la que va a distinguirlos a ustedes como profesionales. Que tengan un excelente día y nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Saludos.